En el año 2005, una joven de 18 años, recién graduada de la secundaria en Alabama, viajó con sus compañeros de clase a una isla paradisíaca para celebrar. Era un viaje de ensueño, no obstante, el mismo terminó convirtiéndose en una total pesadilla. Esta joven, que se llamaba Natalie, desapareció sin dejar rastro durante su última noche del viaje. Su pasaporte y su equipo estaban en una habitación del hotel, listos para tomar el vuelo de regreso, pero Natalie simplemente no estaba por ningún lado. Desde ese momento, su madre, Beth Twitty, no descansó ni un solo día en su búsqueda para descubrir qué le pasó a su hija. La investigación con el tiempo se volvió un laberinto de pistas falsas y teorías confusas. Y durante 18 años la pregunta fue la misma. ¿Qué fue lo que le pasó a Natalie Holloway? Varios años después sucedió algo que lo cambió todo y finalmente se descubrió la verdad. Mi nombre es Desiree y como ya lo mencioné, hoy vamos a estar hablando sobre el caso de Natalie Holloway. Antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede consumirse en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo, no sé, cocinan, trabajan, para dormirse, lo que ustedes quieran. Y ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Natalie Holloway no era solo una joven que desapareció durante un viaje escolar. Era una chica llena de sueños, de metas, con una vida entera por delante. Natalie tenía 18 años y era oriunda de Birmingham, Alabama. Nació el 21 de octubre de 1986. Cuando ella tenía tan solo 7 años, sus padres se divorciaron. Su mamá, Beth, entonces la tuvo que criar sola durante varios años, hasta que un día se casó con Jack Twitty, un empresario muy reconocido en Alabama. Desde entonces, Beth, la madre, adoptó el apellido de su nuevo esposo y pasó a ser conocida como Beth Twitty. La familia vivía en Mountain Brook, una comunidad acomodada y exclusiva en Alabama. Cuando llegaron allí por primera vez, todos fueron muy bien recibidos por sus vecinos. Natalie, cuando creció, se convirtió en una estudiante brillante. Su madre solía decir que era una alumna de 10. Pasaron los años y Natalie se graduó de la escuela secundaria y parecía que le esperaba un futuro muy prometedor, pues había conseguido una beca completa para estudiar en la Universidad de Alabama y soñaba con convertirse en médica. Fue justo ahí cuando tuvo lugar aquel viaje que lo cambiaría todo. Aquel viaje era uno no oficial de graduación, que duraría unos 5 días, en el cual tanto Natalie como sus compañeros de clase, para celebrar el fin de la escuela secundaria, irían a la isla de Aruba, ubicada cerca de la costa de Venezuela. Este tipo de viajes era una tradición a la escuela secundaria a la cual asistía Natalie, la cual estaba ubicada en un suburbio adinerado de Birmingham. De hecho, en Argentina, no sé si sucede también en otros países de Latinoamérica, pero también se suelen hacer viajes de egresados. En Argentina lo más normal es ir a Bariloche, que queda en el sur, en una provincia que está ubicada en el sur de la Argentina. Y es una tradición también, digamos, para los colegios. Una vez que los alumnos llegan al penúltimo año, más o menos, ya se comienza a organizar todo para el viaje que tiene lugar, como les digo, al año siguiente, es decir, el último año de escuela. Natalie iba a viajar junto a sus 124 compañeros de clase y 7 adultos acompañantes. Todo estaba listo para que aquel viaje sea una experiencia inolvidable para todos los alumnos, pero nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El viaje comenzó el día 26 de mayo del 2005. Ese día, Beth Twitty llevó a su hija Natalie a la casa de una amiga. Desde allí, Natalie junto a otros amigos partieron rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo privado. Su destino era, como les comenté, Aruba, una isla paradisíaca frente a la costa de Venezuela. El viaje duró aproximadamente unas 6 horas y finalmente el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Así comenzaba oficialmente el viaje de graduación de la clase. El grupo se hospedaría en el Holiday Inn, un hotel ubicado en la zona noroeste de la isla, a solo 17 kilómetros en auto de la capital. Una vez que todos los alumnos llegaron y se instalaron en el hotel, comenzó la celebración. Según testigos, los estudiantes estuvieron de fiesta desde el primer momento. Muchos de ellos bebían en exceso al punto que el propio hotel les dijo que si volvían a ir otro año, directamente no los recibirían. Algunos compañeros recordaron que Natalie bebió bastante, no solamente ese día, sino también prácticamente todo el viaje.
a tal punto que varias mañanas no pudo desayunar debido a los efectos secundarios del alcohol. Y si este viaje era como los viajes de egresados que tienen lugar aquí en Argentina, ya me imagino el caos que debe haber sido eso, porque cuando nosotros nos fuimos también era un descontrol total. Y también, aunque no estoy muy orgullosa de decirlo, bebíamos todos los días, literalmente. Con respecto al viaje de Natalie, fue el día 30 de mayo cuando todo cambió. Ese día el grupo estaba por regresarse ya a los Estados Unidos. Sin embargo, Natalie no se encontraba por ningún lado. Sus amigas preocupadas fueron a buscarla a su habitación y allí encontraron su pasaporte y su equipaje, como si todo estuviera listo ya para el vuelo. Pero Natalie no estaba ahí. Era como si literalmente se hubiera esfumado. Inmediatamente, Beth, la madre de Natalie, fue notificada de la desaparición de su hija. Sin perder tiempo, ese mismo día, ella y su esposo Jack Twitty, junto con algunos amigos de la familia, tomaron un vuelo privado y se fueron hasta Aruba para ayudar en la búsqueda de Natalie. Llegaron esa misma noche y en cuanto llegó, Beth comenzó a recorrer todo el hotel Holiday Inn con la esperanza de encontrar alguna pista de su hija. Ver si alguien la había visto, si quizás alguna persona sabía algo o lo que sea. Y fue así cuando, mientras recorría el hotel, revisando literalmente cada rincón del mismo, alguien se acercó hacia ella, supongo que habrá sido alguien como de seguridad o algún empleado del hotel, y le mostró unas imágenes de unas cámaras de seguridad del casino del hotel tomadas la noche anterior. Y en esas grabaciones, Beth pudo ver a su hija Natalie. El día 29 de mayo de 2005, un día antes de su desaparición, las cámaras registraron a Natalie en lo que se conoce como su última imagen con vida. Se vio a la joven dentro de este casino que tenía el hotel Holiday Inn. Ella se encontraba sentada, pero no sola. Estaba junto a un hombre desconocido. Más tarde, varios testigos se acercaron a la madre de Natalie y dijeron que ellos se acordaban de haberla visto a la joven en un bar popular de la zona llamado Carlos and Charlie's esa misma noche del casino. Y curiosamente los testigos dijeron que Natalie en ese bar estuvo conversando con ese mismo hombre desconocido que aparecía junto a ella en las cámaras del casino. Según los testigos, fue cerca de la medianoche más o menos que Natalie dejó ese bar y se fue a algún lugar desconocido junto a ese mismo hombre. Más tarde, la madre de Natalie, gracias a buscar incansablemente y a preguntarle a muchísimas personas sobre quién era ese hombre que aparecía en las cámaras, finalmente logró identificarlo. Este sujeto, al parecer, se llamaba Joran van der Sloot. Con este posible sospechoso ya identificado, la madre de Natalie, Beth, fue directamente a la policía para denunciar ya de forma oficial la desaparición de su hija. Sin embargo, Natalie no pudo ser considerada oficialmente desaparecida de inmediato, ya que la ley de Aruba exigía que pasaran al menos 48 horas antes de declarar a alguien como desaparecido, y para ese momento digamos que habían pasado menos de 24 horas. Esta demora afectó claramente de forma muy seria la respuesta inicial por parte de las autoridades. Muchos testigos aseguraron que la policía arubana actuó con mucha más lentitud y desinterés porque estaba convencida de que Natalie simplemente aparecería más tarde, bajo esta idea de que los adolescentes son así, se pierden, se escapan y después terminan apareciendo. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Beth movió cielo y tierra y consiguió la dirección de Joran gracias a unos jóvenes que vivían cerca de un faro. Con esta información, Beth volvió a contactar a la policía para decirles que ahora no solamente tenía un sospechoso, sino que también había averiguado la dirección del mismo. La policía entonces ahí se puso un poco más seria y fue hasta la casa de Joran, la cual estaba ubicada en un pueblo cercano llamado Nord. Ahí interrogaron al chico, pero desde el comienzo Joran parecía no ser ni muy claro ni muy honesto con lo que decía. Sus respuestas a todas las preguntas eran confusas e iba cambiando su versión de los hechos una y otra vez. Incluso en un momento él negó conocer a Natalie. Pero la policía le dijo, mira, no puedes negar eso porque tenemos imágenes de cámaras de seguridad que te muestran muy claramente a vos junto a Natalie la noche anterior a su desaparición. Entonces ahí Joran, al ver que existían
pruebas de que él sí conocía a Natalie, decidió dar una versión un poco más detallada de lo que había sucedido esa noche. Horan contó que él conoció a Natalie dentro de ese casino del hotel y que más tarde ella lo invitó a ir a ese bar llamado Carlos and Charlie's. Al principio, Horan dijo que él no tenía muchas ganas de ir porque los domingos ese lugar suele estar aburrido, pero al final terminó aceptando. Según su versión, esa noche Natalie y él terminaron yendo al bar junto a dos amigos más de Horan, dos chicos que eran hermanos y se llamaban Deepak y Satish Kalpoe. En el bar pasaron tiempo bailando y bebiendo junto a Natalie. Tanto Horan como muchos otros testigos que estuvieron allí comentaron que cuando Natalie decidió irse del bar ya estaba bastante borracha, tanto que apenas podía mantenerse de pie. Horan contó que ella en ese momento se subió voluntariamente al auto en el cual andaban los amigos de Horan, y al mismo tiempo todos los demás también se subieron al auto. Deepak iba manejando, Satish iba en el asiento del copiloto y en el asiento de atrás iban Horan y Natalie. A partir de ahí la historia de Horan comenzó a cambiar otra vez. Primero dijo que llevaron a Natalie directamente al hotel. Según él, cuando llegaron ella se bajó tambaleándose del auto y se negó a recibir ayuda. Incluso contó que vio a un hombre vestido como guardia de seguridad acercarse a ella mientras caminaba hacia el hotel, y que fue en ese instante cuando ellos se fueron. Por ende, luego ya no la vieron más. Sin embargo, Horan más tarde cambió su relato. Dijo que no la habían llevado a Natalie esa noche directamente al hotel, sino que antes pararon en un faro cercano. Ante todas estas inconsistencias por parte de Horan, las autoridades procedieron a entrevistar a los amigos de él que estuvieron también esa noche, los hermanos Kalpoe, quienes más o menos dieron la misma versión que Horan y dijeron que después del bar fueron a ese supuesto faro cercano, y que allí Horan y Natalie se estuvieron besando en el asiento trasero del auto, y que fue después de este faro que recién fueron al hotel y sucedió todo lo del guardia de seguridad que les conté. A pesar de todas las inconsistencias, tanto Horan como los hermanos Kalpoe sostuvieron que Natalie estaba viva cuando la vieron esa noche por última vez. Después de que Horan y los hermanos Kalpoe contaran sus primeras versiones sobre lo que había sucedido, la investigación tomó varios caminos diferentes. Ante la desesperación de los padres de Natalie, ellos mismos habían empezado a buscarla por su cuenta. Muchos voluntarios se unieron a la búsqueda, recorriendo a la playa cerca del hotel, pegando carteles y haciendo anuncios por radio pidiendo ayuda tanto a turistas como a los habitantes de Aruba. La búsqueda se extendió por toda la costa. El caso así pronto comenzó a tener repercusión internacional, y así se sumaron a la búsqueda marines holandeses con helicópteros y vehículos todoterreno. Incluso después el ministro de Justicia dio un día libre a los empleados del gobierno para que participaran en la búsqueda de Natalie. Más adelante la búsqueda también se hizo por mar en las aguas cercanas a la costa. Pero a pesar de todo este esfuerzo y la cantidad de personas involucradas que habían, no se encontró ninguna prueba física sobre lo que le pudo haber llegado a pasar a Natalie. Ante toda esta falta de resultados, las autoridades y los padres de Natalie pusieron la atención en Horan van der Sloot y en los hermanos Kalpoe, ya que ellos fueron las últimas personas que habían visto a la joven con vida. Betty Twitty, la madre de Natalie, estaba convencida de que los tres sabían muy bien qué era lo que le había pasado a Natalie esa noche. Finalmente, tras varios días de presión por parte de los medios de comunicación y de los padres de Natalie, la policía de Aruba tomó la decisión de arrestar a Horan y a los hermanos Kalpoe como sospechosos de la desaparición de Natalie. ¿Y ustedes qué creen que fue lo que pasó? Cuando los arrestaron, los llevaron claramente a ser interrogados una vez más y volvieron a cambiar la versión de lo que había sucedido. Esta vez dijeron que después del bar sí fueron a ese faro, pero que ahí los hermanos Kalpoe se fueron, dejando a Horan y a Natalie solos en la playa, la cual estaba ubicada a unos 500 metros del hotel donde se hospedaba ella. Horan afirmó en esta nueva versión que en la playa Natalie estaba muy borracha, casi inconsciente según él. Entonces, aunque suene increíble, Horan dijo que dejó a Natalie ahí en esas condiciones, sola en la playa, y se fue. O sea, es un horror esto que hizo, porque ¿a quién se le ocurre, digamos, qué clase de persona deja a otra que está en esos
en ese estado, es decir, prácticamente inconsciente, sola en la playa a su suerte. Digamos, aunque esta persona no tenga nada que ver con lo que le pasó a Natalie, de todos modos es un horror lo que hizo, si esa versión es cierta, claramente. Pero bueno, a pesar de esto, en esta versión, ya no sé ni qué número de versiones porque dio 1 millón de versiones, pero eso fue lo que contó él que pasó supuestamente esa noche. Como les conté, Beth Twitty, la madre de Natalie, estaba convencida de que esos 3 jóvenes estaban involucrados en la desaparición de su hija. Pero a pesar de estas sospechas, tan solo un mes después los hermanos Kalpoe fueron liberados, pues no pudieron encontrar ningún tipo de prueba en su contra, mientras que Horan sí quedó detenido. Para entonces el caso de Natalie ya tenía muchísima atención a nivel internacional, y habían empezado por lo tanto a llegar muchísimas pistas de toda Aruba, lo que dificultaba que la policía pudiera distinguir entre lo que era verdad o no, o entre lo que era una pista sólida para seguir o no lo era. Pues lamentablemente, como ocurre muchas veces en estos casos que se mediatizan tanto, aparecieron muchísimas pistas falsas, muchísimas personas intentando manipular, ensuciar la investigación y básicamente haciéndole perder el tiempo a los investigadores. Por ejemplo, durante la investigación, un hombre sin hogar dijo haber visto un cuerpo en un vertedero, algo que nunca llevó a nada. Después apareció un barril supuestamente sospechoso flotando en el mar, que tampoco terminó teniendo pistas sólidas. Y también alguien dio aviso de que se encontró una cinta adhesiva con un cabello rubio. Pero al igual que las anteriores, esta pista tampoco llevó a descubrir qué le había pasado en verdad a Natalie. El tiempo siguió pasando y ante la falta de pruebas sólidas, la policía de Aruba se vio obligada a liberar ahora ya sí a Horan van der Sloot, lo que generó una gran indignación claramente en los padres de Natalie, especialmente en su madre Beth Twitty. Beth en ese momento se sintió tan frustrada que terminó insultando al sistema judicial de Aruba y acusándolos públicamente de ser criminales como los hermanos Kalpoe. Más tarde Beth se dio cuenta de que se había dejado llevar mucho por sus emociones en esa ocasión y se disculpó en público por hacer esas declaraciones y esas acusaciones al sistema judicial de Aruba. En medio de todo esto salió a la luz una cinta de video de un interrogatorio en donde supuestamente Deepak Kalpoe admitía que había tenido relaciones sexuales con Natalie la noche anterior a su desaparición. Además, admitió que ella podría haber estado drogada esa misma noche. Este video fue presentado por Beth Twitty, la madre de Natalie, en el programa de televisión del Dr. Phil, generando claramente un gran revuelo en toda la opinión pública. Pero poco después, al parecer, se develó de que esa cinta había sido editada para hacer que Deepak pareciera culpable. Después de esto, entonces las autoridades de Aruba publicaron la versión completa de esa cinta sin editar, para que todos pudieran verla, comparar ambas, es decir, la editada y sin editar, y bueno, sacar sus propias conclusiones. Muchos descubrieron que varias partes claramente se notaba que habían sido editadas, y que Deepak no había dicho exactamente eso de que él había tenido relaciones con Natalie, que estaba drogada y todo eso. Sin embargo, más adelante se puso en cuestionamiento este supuesto video original, dejando muchas dudas en verdad sobre cuál era el material original, cuál era el editado, qué era lo que este joven había contestado en verdad o no. Y básicamente, ante tanto revuelo, esa cinta de video terminó quedando en la nada misma. Después de todas las investigaciones, las pistas falsas, las entrevistas controversiales, sospechas y demás, en el año 2007 el caso de Natalie Holloway fue cerrado sin que se presentaran cargos contra nadie. Se tomó esta decisión debido a que jamás se encontraron pruebas concretas. Tras esto, Horan van der Sloot aprovechó toda la atención mediática que había recibido gracias al caso de Natalie, y en los años siguientes dio varias entrevistas contando historias cada vez más inverosímiles de lo que supuestamente había sucedido aquella noche anterior a la desaparición de Natalie cuando Horan estuvo con ella. Por ejemplo, en el año 2008, Horan afirmó que meses antes de la desaparición él había conocido a un hombre interesado en pagarle por conseguirle una chica rubia. Horan dijo que el día en el cual Natalie desapareció, él la llevó a la playa y se la entregó allí a ese hombre.
Según esta versión, esa noche Natalie estaba muy borracha y confundida, y el hombre aprovechó toda esa situación para meterla en un barco y llevársela. Esto fue muy extraño porque Horan en esas entrevistas prácticamente admitía un crimen. Porque, digamos, secuestrar y llevar así a una persona ante un secuestrador supongo que no es algo legal. Sin embargo, poco después se retractó de esa versión, admitiendo que había mentido y que se había inventado toda esa historia del hombre que buscaba una chica rubia y todo eso. Además, lo cierto es que nunca se encontró ninguna prueba que respaldase esta última versión que dio Horan. Luego, en febrero del año 2008, el caso de Natalie fue reabierto, después de que Horan, en una de esas tantas apariciones en medios de comunicación que hacía, sorprendiera con una confesión nueva. Al parecer, un periodista holandés llamado Patrick van der Em, algo así, grabó varias horas de conversación con Horan en donde él confesaba haber estado con Natalie en el momento en el cual ella desapareció. Pero sus relatos eran inconsistentes y diferentes a todo lo que había dicho antes. Cuando lo confrontaron a Horan por lo que había dicho en esa entrevista, él comentó que había fumado muchísima marihuana antes de la misma y que mintió con toda esa historia para impresionar al periodista. Así que, una vez más, todo eso quedó en la nada misma. Meses después se publicaron unas imágenes en donde se ve a Horan como intentando convencer a dos mujeres tailandesas de viajar a Holanda como bailarinas de un club, ya saben de qué tipo. Pero al igual que pasó con todas las entrevistas y todo lo que dijo antes, esos videos no le llevaron consecuencias legales a Horan, y mucho menos consecuencias relacionadas al caso de Natalie. Finalmente, en 2010 sucedió algo inesperado. Horan terminó siendo arrestado en Perú, acusado por el asesinato, sí, así es, de una joven llamada Stephanie Flores. Unas cámaras de seguridad captaron a Horan conociendo a Stephanie en un casino, justamente, y después entrando junto con ella a la habitación del hotel en donde Stephanie se estaba quedando. En esta ocasión, Horan directamente confesó haber asesinado a Stephanie. Su juicio no demoró demasiado y fue declarado culpable de asesinato calificado y robo simple, obteniendo una condena de 28 años de prisión. Mientras Horan estaba en prisión, volvió a suceder algo totalmente sorpresivo. Horan intentó manipular a la madre de Natalie, diciéndole que si ella le enviaba dinero, él le daría información que nadie sabía sobre lo que le había sucedido a su hija. Pero claramente pronto se descubrió que él la estaba extorsionando nada más. Y esto en Estados Unidos, de donde es la familia de Natalie, se considera claramente un delito. Por ende, se le podría aumentar tranquilamente los años en prisión a Horan. Para evitar eso, él tomó la decisión de hacer un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde les dijo, bueno, ustedes perdónenme por el delito de extorsión y yo les confieso qué fue lo que pasó en verdad con Natalie. La justicia terminó aceptando ese acuerdo y así Horan por fin develó ese misterio que durante años mantuvo en vilo al mundo entero. Se descubrió qué le había pasado por fin a Natalie Holloway. Horan van der Sloot dijo que lamentablemente la asesinó en la playa, golpeándole con un bloque de cemento después de que ella rechazara sus avances sexuales. Tras el crimen, Horan contó que arrojó el cuerpo de Natalie al mar. Más adelante, esta confesión por parte de Horan fue verificada con una prueba de polígrafo. Como ustedes quizás ya saben, yo no estoy de acuerdo con estas pruebas de polígrafo para determinar si una persona es culpable de un delito o no. No es para nada fiable el polígrafo como nos intentan hacer creer, así que no debería jamás ser considerado dentro de una investigación criminal, aunque siga sucediendo lamentablemente. Pero bueno, en este caso se hizo así. Sin embargo, de todos modos, Horan no podía ser juzgado por el crimen de Natalie, porque el acuerdo que él había hecho con la justicia de Estados Unidos implicaba que él no iba a poder terminar siendo juzgado por eso, ya que el crimen de Natalie sucedió en Aruba y Estados Unidos no tiene jurisdicción
ahí por ese delito. A la final, Horan sí terminó siendo condenado por el delito de extorsión y fraude electrónico, es decir, lo que le hizo a la madre de Natalie, y recibió la pena de 20 años de prisión, la pena que se le sumaría ya a los 28 años que había obtenido por el crimen de Stephanie Flores. Durante una audiencia en la Corte Federal de Alabama, Horan tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie ese día, miró muy brevemente a la familia de Natalie Holloway que se encontraba en ese lugar y dijo: quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con la familia Holloway y con mi propia familia. Afirmó que esperaba que su confesión les diera algo de paz y añadió que ya no era la misma persona de hacía 18 años atrás. Porque sí, recordemos que para este momento ya habían pasado 18 años del crimen de Natalie. Horan aseguró que de verdad había cambiado y que le había entregado su corazón a Jesucristo. Beth Holloway, la madre de Natalie, dijo que sintió que por fin el caso estaba resuelto después de 18 años de espera. Afirmó que por fin Horan ya no era simplemente un sospechoso, sino en verdad el asesino de su hija, y que su confesión significaba en parte el final de una pesadilla interminable. Para ella esto era mucho más que un cierre, era una especie de verdad libertadora, según ella misma lo dijo. Comentó que se quitó un gran peso de encima al por fin saber que en verdad esa persona de la cual sospechaba ella era el asesino de su hija. Pero claramente no se quedó sin decirle nada a Horan. Durante la audiencia, Beth, la madre de Natalie, lo miró fijamente y lo acusó de haber mentido durante 18 años y de haber causado un sufrimiento indescriptible. Por su parte, Matt Holloway, el hermano de Natalie, lo calificó a Horan como un mentiroso psicopático. Y en cuanto a Dave Holloway, el padre biológico de Natalie, aunque no habló públicamente, se sabe que cree en la confesión de Horan, pero considera que él no está para nada arrepentido y que sus disculpas no son para nada sinceras. A pesar del dolor y de las heridas que aún persisten, la familia Holloway parece haber encontrado algo de justicia y respuestas gracias a la confesión de Horan, en especial Beth, quien fue la que más expresó que esa larga pesadilla por fin había terminado para ella. Aunque es verdad que claramente nada va a poder devolverles a Natalie, esa verdad que tanto buscaba la familia por fin salió a la luz. Y creo que es una forma de iniciar una vez el duelo, digamos, y el camino, ¿no?, hacia encontrar algo de paz o de tranquilidad. Entonces sí se entiende un poco como esta respuesta por parte de la madre de Natalie, creo yo. Aunque en un punto siento que sí te da un poco de bronca, creo que Horan nunca haya recibido como una sentencia por el crimen de Natalie en sí, digamos. Pero por otro lado se sabe que prácticamente va a estar toda su vida en prisión, porque son ya demasiados años. Entonces como que hay justicia, pero al mismo tiempo que queda como, no sé, como extraño el hecho de saber que él nunca va a recibir como la sentencia por ese crimen en sí. Pero al menos se sabe, ¿no?, que este hombre ya no va a volver a salir y no va a volver a cometer otro crimen, porque ya lo hizo con 2 mujeres. Si sale, supongo que lo más probable es que vuelva a hacerlo con una tercera mujer. Y a este caso yo lo había investigado así como muy por arriba cuando les traje el caso de Shuishka Konanki, que sucedió hace muy poquito. De hecho todavía se está hablando del mismo. Si no conocen nada de él, tengo una serie de videos hablándoles en detalle sobre el caso, contándoles todo lo que estuvo pasando. Pero una de las cosas que se mencionó mucho en este caso fue el parecido que tenía con este caso, el de Natalie Holloway. Y si ustedes ya conocen los dos casos, se van a dar cuenta que son prácticamente idénticos. Se trata de 2 jóvenes casi de la misma edad que salen en un viaje como de estudio, digamos, en el caso de Shuishka de universidad y en el caso de Natalie de graduación de la escuela, pero ahí fueron en 2 viajes como con compañeros de clase, vamos a decirlo de alguna forma, a un lugar con playa y terminan desapareciendo en esos días mientras estaban en el hotel. En el caso de Shuishka se sabe que ella fue hasta la playa del hotel y ahí se le perdió el rastro. Y en el caso de Natalie, si bien al principio no se sabía muy bien qué había pasado, con las confesiones de Horan podemos deducir que al fin y al cabo la joven terminó perdiendo la vida en la playa, ¿no? En el caso de Shuishka no se sabe aún qué fue lo que pasó. Los padres tomaron la decisión de aceptar la hipótesis de que su hija tuvo un accidente y se ahogó en el mar.
Pero está todo muy extraño porque en ambos casos hay un chico joven involucrado. En el caso de Natalie estaba Horan, quien la había conocido durante esos días del viaje, quien terminó quitándole la vida en la playa. Y en el caso de Sudishka, ella conoció a un chico también durante esos días de viaje y curiosamente se quedó sola con él en la playa antes de desaparecer. El chico se quedó dormido supuestamente en una silla de playa y cuando se despertó ya Sudishka no estaba más por ningún lado. Y también otra coincidencia es que en ambos casos, al parecer, las dos chicas estaban borrachas, digamos, bajo los efectos del alcohol, como ustedes lo quieran llamar. Por eso muchos como que se sostienen en el caso de Sudishka de esta versión de que por ahí, por estar tan borracha, ella terminó sufriendo ese accidente en el mar, lo que la llevó a ahogarse. Pero el caso de Natalie nos demuestra que no necesariamente eso puede pasar, que pueden haber sucedido otras cosas. Este caso llevó años resolverlo, prácticamente iba a quedar como un crimen casi perfecto si Horan no confesaba. Y curiosamente jamás se encontró el cuerpo de Natalie, al igual que el de Sudishka, el cual hasta ahora no apareció. Así que bueno, no sé, como que en verdad resulta un poco espeluznante, ¿no? El ver todas estas similitudes que hay entre ambos casos. Y obviamente que pueden haber pasado muchas cosas en el caso de Sudishka que está sin resolver, pero para mí, yo siempre lo dije, es muy extraño y no sé, no considero que tenga que cerrarse tan rápido el caso como tomar esa hipótesis de que la joven se ahogó simplemente y listo, cuando hay otro caso que ya sucedió, el de Natalie antes, en el cual sucedió algo muy distinto a un ahogamiento accidental. Entonces, por eso para mí es un caso que se tiene que seguir investigando, pero bueno, al menos hasta el momento eso no va a pasar y es muy triste. No digo que haya sido exactamente igual lo que le pasó a Sudishka y a Natalie, pero digamos que posibilidades hay, ¿no? Hay posibilidades de todo. Así que bueno, esperemos, ojalá no tengan que pasar tantos años, pero esperemos que algún día se pueda determinar qué fue lo que le pasó a esta joven, porque la verdad es muy triste cómo se cerró el caso tan de golpe, ¿no? Cuando literalmente no había pasado ni un mes desde que ella desapareció. Están a punto de adentrarse en una historia que conmovió al mundo entero. Un caso que nos hizo mirar de frente la fragilidad de la vida humana y la oscuridad que puede esconderse tras una fachada de perfección. Gaby Petito, una joven de 22 años llena de sueños y energía, decidió un día emprender un viaje por los parques nacionales de Estados Unidos junto a su prometido Brian Laundrie. En sus redes sociales todo parecía sacado de un cuento. Paisajes increíbles, sonrisas y la vida de furgoneta que muchos sueñan tener. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una realidad inquietante. Hubo una serie de señales de momentos tensos, discusiones y señales de alerta que, al verlas hoy sabiendo lo que terminaría pasando en este caso, te ponen la piel de gallina literalmente. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Gaby Petito. Un caso que a mí me llegó muchísimo, ya les voy a contar bien por qué al final, pero de verdad, si no lo conocen, les digo que en serio es un caso que te conmueve demasiado, te genera dolor, bronca, no sé, es un caso espantoso. Antes de comenzar me gustaría comentarles que este video puede ser consumido en formato de podcast, como siempre les digo, así que puedan dejarlo de fondo mientras hacen algo como, no sé, cocinar, trabajar, intentar dormirse, lo que sea. Aunque sí les digo que les voy a estar pasando varios videos, que sí está bueno verlos, la verdad, así que por más de que se va a poder consumir este video como podcast, quizás no sería lo ideal para que puedan como adentrarse mejor en el caso y en quién era Gaby Petito. Así que bueno, ahora sí sin nada más que agregar, comencemos. Gaby Petito era una joven de 22 años, llena de vida, sueños y con una energía especial que la hacía destacarse del resto. Con su cabello rubio, ojos azules y una sonrisa luminosa, muchos las describían como una chica adorable, activa, que estaba siempre en movimiento. Características que su madre notó en ella desde que era pequeña. Durante la secundaria, Gaby fue una adolescente como tantas otras, enfocada en sus estudios y en vivir todas las experiencias que esa etapa trae consigo. Fue en esos años de secundaria en Long Island donde Gaby conoció a Brian Laundrie. Pasaron juntos gran parte de esa etapa y después de graduarse,
Ambos siguieron viviendo en Long Island y su vínculo se volvió más fuerte. Fue entonces cuando comenzaron a salir formalmente, dándole inicio a su historia de amor. Con el tiempo la relación se intensificó, a tal punto que cuando Brian se mudó a Florida para estar con su familia, Gaby decidió irse con él. Pero fue en Florida donde empezaron a aparecer las primeras señales preocupantes. Se dice que Roberta, la madre de Brian, no veía con buenos ojos a Gaby. Algunos incluso aseguran que sentía celos de ella. Brian había sido para sus padres un hijo muy esperado y anhelado. Lo tuvieron bastante tarde, digamos, sus padres de lo que ellos hubiesen querido. Y tardaron 10 años más en tener a Casey, la hermana de Brian. Quizás por eso la relación entre madre e hijo, es decir, entre la madre de Brian y él, era especialmente estrecha. Y esto acuérdense porque es muy importante para la historia. Bajo todo este contexto, un día Nicole, la madre de Gaby, recibió una notificación indicando que su hija había cambiado su dirección de Florida a de vuelta a Long Island. Esto la desconcertó ya que Gaby vivía en Florida con Brian, entonces ¿por qué cambiaría su dirección? Al preguntarle a Gaby, ella negó haber hecho el cambio. Entonces su madre comenzó a sospechar de que Roberta podría haber estado detrás de eso, tal vez como una forma de marcar distancia o control en Gaby. Una de las primeras amigas que Gaby hizo en Florida también notó cosas intrigantes en la relación que ella tenía con Brian. Notó que él era muy manipulador y decía que cuando Brian salía con Gaby, él actuaba de una forma como si fuera más un padre vigilante que un novio que simplemente sale con su novia para pasarla bien. En una ocasión, por ejemplo, Gaby planeaba salir sola con sus amigas, pero al momento de irse notó que no tenía su billetera con ella, pues Brian se la había sacado del bolso sin decirle nada para obligarla a que se quedara en la casa. Según esta amiga de Gaby, después de estos episodios de control, siempre Brian solía disculparse con Gaby de forma sumamente exagerada, con gestos grandilocuentes de amor. Por ejemplo, le llevaba, no sé, regalos, flores, les decía cosas lindas todo el tiempo, así, ¿no? De una forma súper exagerada. Esto es algo que algunas personas conocen como bombardeo de amor. Y es una táctica típica en relaciones controladoras porque tiene el objetivo de confundir a la víctima y hacerla dudar de sus propias percepciones. ¿Por qué? Porque si a vos te vienen con una actitud violenta o controladora, vas a empezar a sentir y a notar que claramente esa persona no es la adecuada. Pero después de hacer esos actos feos, te llega con regalos, flores, no sé, actitudes amorosas, detalles, su presencia. Entonces ahí empiezas a decir como no, pero capaz tuvo un mal día, capaz fue un mal momento porque mira todo lo que hace por mí. Y de esta forma estas personas van como manipulando y a su vez también reteniendo a su víctima. Durante un viaje de campamento, Brian le propuso sorpresivamente matrimonio a Gaby, pero lo curioso fue que él no tenía un anillo. Según contó, fue todo improvisado, pues en medio de la noche, una luciérnaga se posó sobre el dedo de Gaby, y Brian lo interpretó como una señal de destino. Estaban hechos el uno para el otro. Fue entonces cuando ahí, de forma totalmente impulsiva, Brian le pidió compromiso a Gaby. La noticia de este compromiso no le llegó directamente a la familia de Gaby, porque su madre Nicole se enteró de eso a través de una publicación de Facebook hecha por la madre de Brian. Esto le dolió profundamente a Nicole, ya que ella siempre había tenido una relación muy estrecha junto con su hija. Así que en verdad le cayó feo que Gaby no le contara directamente. Además, Brian nunca le pidió la mano de Gaby al padre de ella, algo que para su familia era muy importante y simbólico. A pesar de todo esto, al principio Gaby estaba sumamente entusiasmada con la idea de casarse, pero con el tiempo esa emoción empezó a desvanecerse. Gaby tenía un sueño muy claro. Quería crear un canal de YouTube y compartir su estilo de vida viajando en una furgoneta, algo que se conoce como van life. Brian también quería viajar. Tenía de igual manera esta idea de hacer una vida de ruta durante varios meses para recorrer los parques nacionales de Estados Unidos. Pero había un detalle. Brian no compartía ese entusiasmo que tenía Gaby por documentar su viaje y hacer videos para YouTube.
Según contó una amiga de Gaby, Brian pensaba que hacer esos vlogs era bastante ridículo. A pesar de esa diferencia, los dos comenzaron a prepararse para intentar cumplir ese sueño de vivir varios meses en una van recorriendo los Estados Unidos. Obviamente, uno de los pasos claves fue conseguir una furgoneta y transformarla en una casa rodante. Fue Brian quien se encargó de esto, obtuvo una furgoneta y la remodeló, mientras que Gaby trabajaba jornadas de hasta 50 horas semanales en Taco Bell para ahorrar dinero para el viaje y cubrir los gastos. No obstante, a Brian no le gustaba que Gaby trabajara tanto, aunque era para cumplir el sueño de los dos. En una ocasión se dice que Brian llamó a Nicole, la madre de Gaby, para quejarse de que su prometida trabajaba demasiado. Pero Nicole claramente no le dio mucha importancia a esta llamada. Ella notaba que su hija se estaba volviendo cada vez más independiente y creía que a Brian en realidad era eso lo que le estaba molestando. Como podrán ver, ya se habían sumado varios indicios de que indicaban que la relación entre Brian y Gaby no era tan sana. Parecía estar marcada por el control y los celos por parte de Brian y una tensión entre ellos que iba creciendo con el tiempo. A pesar de estas señales, Gaby y Brian decidieron seguir adelante con los preparativos para su viaje, pues ya les quedaba muy poco para tener la furgoneta lista y el dinero necesario para cumplir su sueño, recorrer los paisajes más hermosos de los parques nacionales de Estados Unidos. Finalmente, en junio del año 2021, Gaby y Brian iniciaron su gran aventura. Partieron desde la casa de la familia Laundrie en Northport, Florida. En lugar de ir directamente hacia el oeste, primero se dirigieron al norte del país. Su primera parada fue en Charleston, donde visitaron a algunos familiares de Gaby. Luego continuaron hacia Long Island, Nueva York, donde vivía su familia. Allí pasaron unos días con los padres y los hermanos de Gaby. Aprovecharon para asistir a la graduación del hermano menor de Gaby y así, después de esta visita, a principios de julio, retomaron la ruta con destino al oeste de los Estados Unidos. La pareja llegó a Colorado alrededor del segundo fin de semana de julio. Y así comenzaba oficialmente la travesía de Gaby y Brian por los parques nacionales de Estados Unidos. Porque para los que no saben, Estados Unidos está lleno de estos parques, digamos, llamados parques nacionales, que están altamente equipados para este tipo de personas que llevan este estilo de vida rutero, ¿no? Que viajan en casas rodantes constantemente y demás. Porque por lo que leí, puedo deducir, están hechos como para que vos vayas, estaciones tu casa rodante ahí. Hay incluso algunas duchas que si pones unos pocos dólares te puedes bañar, etcétera, etcétera. Es como que está diseñado, digamos, todo el país para que siempre tengas algún parque nacional en donde quedarte, digamos, si estás haciendo este estilo de vida en casa rodante. De hecho, yo hice, por ejemplo, un viaje al sur de la Argentina, a recorrer todo el sur. Lo hice en auto, igual no en casa rodante, o sea, parábamos en hospedajes normales, digamos. Pero sí pude ver muchísimo este tipo de lugares así que están como diseñados para que vos vayas con tu casa rodante y te quedes ahí. Entonces me imagino que algo así era en Estados Unidos, aunque quizás un poco más preparado. Así que bueno, esa era como la idea, ¿no? De Gaby y Brian, viajar e ir parando en estos diferentes parques y así recorrerse, digamos, todo el país. Un viaje que en verdad parecía ser inolvidable, pero lamentablemente pronto todo tomaría un giro inesperado. Después de llegar a Colorado, Gaby y Brian comenzaron a recorrer algunos de los parques estatales y nacionales de la región. Luego siguieron su ruta hacia el norte y pasaron gran parte de finales de julio y la mayor parte de agosto en Utah. A simple vista todo parecía ir bien. La pareja se mostraba enamorada y disfrutando de su aventura juntos. Recordemos que como parte de su sueño, Gaby quería armar un canal de YouTube en donde documentar todo su viaje y de paso intentar convertirse en una influencer de viajes justamente. Así que ella, para intentar cumplir ese sueño, ya desde los primeros días del viaje se puso a grabar mucho contenido para el que sería su próximo canal de YouTube. En los videos se ve a Brian y a Gaby pasándola bien, pareciendo una pareja enamorada, disfrutando del viaje y de una vida soñada. Pero recordemos que ellos estaban
conviviendo las 24 horas en un lugar muy reducido y que digamos nosotros ya sabemos que no tenían una relación tan sana. Así que con el correr de los días, las primeras discusiones comenzaron a aparecer. Discusiones normales y tranquilas claramente pueden suceder en cualquier tipo de relación, pero no siempre esas tensiones crecen hasta volverse literalmente peligrosas, como sucedió en este caso. El 12 de agosto de aquel año, un conductor que pasaba por Moab y Utah llamó al 911, diciendo haber visto a una pareja discutir intensamente. Aseguró que el hombre había abofeteado a la mujer en plena calle. La policía pronto localizó la furgoneta que conducía la pareja, la cual tenía placas de Florida, y la detuvieron. Y sí, como ya se estarán imaginando, esa pareja era Gabby y Brian. Cuando los detuvieron, los hicieron bajar de la furgoneta y los interrogaron a cada uno por separado. Pero si bien la versión que daban los dos coincidía, era muy distinta a la que había comentado el testigo. Ambos afirmaron que era Gabby quien había iniciado la pelea y que Brian solo se había defendido de una agresión. No obstante, el comportamiento de cada uno ante la policía fue muy diferente. Estas grabaciones que están viendo ahora son de una cámara corporal que tenía uno de los oficiales de policía que estaba ese día. Podemos ver que Brian está bastante tranquilo y sereno. En cambio, Gabby se encontraba llorando, angustiada, comentando que sufría de ansiedad, TOC y ataques de pánico. Claramente la situación era extraña y preocupante. A pesar de que la pareja había dicho que Gabby había iniciado todo el conflicto, la situación de todos modos era sospechosa. No obstante, los oficiales decidieron no presentar cargos. En su lugar, les recomendaron a la pareja pasar la noche separados. Le ofrecieron a Brian un hotel para quedarse esa noche y le dijeron a Gabby que se quedase ella en la furgoneta sola. Fue así como pasaron toda esa noche los dos separados y al otro día siguieron su viaje como si nada hubiera sucedido. Después de este incidente en Moab, la pareja continuó su viaje hasta el día 17 de agosto. Ese día Brian tuvo que tomar un vuelo de regreso a Florida, pues según él necesitaba vaciar una taquilla de almacenamiento y recoger algunos suministros para ahorrar dinero. Por lo tanto, Gabby durante esos días que Brian estuvo en Florida se quedó sola en la furgoneta en Utah. Fue el día 19 de agosto, mientras Brian aún estaba en Florida, que Gabby subió su primer video de YouTube. Él mismo mostraba escenas felices del viaje, risas, paisajes hermosos y momentos de tranquilidad. Pero como suele suceder en las redes sociales, las imágenes no siempre reflejan lo que sucede detrás de cámaras. Pues nosotros vemos ese video de Gabby súper feliz con su prometido Brian, pasándola hermoso en el viaje, pero somos muy conscientes de lo que acababa de pasar hace tan solo unos días cuando la policía los paró. Obviamente que el público no percibió nada de esto y el video fue muy bien recibido, alcanzando, según pude leer, unas cuantas miles de reproducciones en los primeros días. Brian volvió a Utah el día 23 de agosto y se reunió con Gabby. Esta vez querían ir a Wyoming para visitar el Parque Nacional Grand Teton y seguir hacia Yellowstone. Salieron de Utah el día 24 de agosto. Al día siguiente, el 25 de agosto, Gabby habló por teléfono con su madre Nicole. Sonaba bastante contenta y emocionada por lo que le esperaba en su viaje. Y ese mismo día Gabby subió esta imagen a su Instagram, la cual nadie sabía en ese momento que se convertiría en la última imagen que subiría en su vida. Esa misma noche, a las 7 de la tarde, Nicole recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Gabby. En él, ella decía que se había quedado sola en la furgoneta, porque Brian había ido a acampar al bosque. En el mensaje se incluía un emoji riéndose, algo que Gabby extraña vez usaba, lo cual hizo sospechar a su madre. No obstante, fue simplemente eso, una sospecha, como algo de decir, che, mi hija nunca escribe así, que extraño, pero nada más. Pero el día 30 de agosto llegó otro mensaje desde el teléfono de Gabby, y esta vez era aún mucho más extraño que el anterior.
En ese mensaje mencionaba que estaba en Showsmite con poca señal, por ende no podía recibir las llamadas de Stan. Stan era el abuelo de Gaby, pero Gaby nunca lo llamaba así. Siempre le decía abuelo, básicamente, o abuelito. Además, se suponía que Gaby con Brian para ese momento debían estar en Yellowstone, no en Showsmite. Ya en ese momento, con tantos mensajes extraños, la familia de Gaby comenzó a preocuparse. Además, no aparecieron más publicaciones nuevas en las redes sociales de Gaby. Y la joven jamás respondía a las llamadas, algo muy inusual en ella. La angustia de los familiares de Gaby crecía cada día, hasta que llegó el día 11 de septiembre. Ya habían pasado 2 semanas desde que la familia de Gaby no sabía nada de ella. No se podían comunicar, ni tampoco la joven subía nada, como les digo, a sus redes sociales. Por lo tanto, Nicole tomó la decisión de denunciar su desaparición. Después de que se denunciara de forma oficial la desaparición de Gaby Petito, la policía tomó la decisión de dirigirse directamente a la casa de los padres de Brian Laundrie en Florida. Allí fueron recibidos por Roberta, la madre de Brian, quien solamente dijo que Brian estaba en ese momento en casa con ellos y que no sabían nada del paradero de Gaby. Los padres se negaron a responder más preguntas. Directamente le entregaron a la policía la tarjeta de su abogado y les dijeron que se comunicaran con él. La policía igual ese día notó que la furgoneta en la que Gaby y Brian viajaban estaba estacionada ahí, en la casa de los padres del joven. Todo bastante extraño porque no se sabía en qué momento habían vuelto y además los padres dijeron que solamente Brian estaba en la casa con ellos. Y de Gaby no quisieron decir absolutamente nada. En ese instante la policía le notificó a los padres de Gaby que Brian había vuelto a la casa de sus padres con la furgoneta, pero que no se sabía nada de Gaby y que además los familiares de Brian habían contratado ya a un abogado. O sea, ustedes imagínense ser los padres de Gaby en ese momento. Claramente en ese instante los invadió una angustia indescriptible. Tenían un fuerte presentimiento de que algo muy grave había pasado. Ante la falta entonces de cooperación por parte de la familia de Brian Laundrie, las autoridades comenzaron una intensa búsqueda de Gaby en el Parque Nacional Grand Teton, su última ubicación conocida. Más tarde, el día 15 de septiembre, la policía declaró oficialmente a Brian Laundrie como persona de interés en la desaparición de Gaby. Él había sido la última persona técnicamente en verla con vida y no quería colaborar con la investigación. Por ende, la policía tenía muchos motivos para considerarlo una persona de interés. Pero lo curioso era que nadie había visto a Brian tampoco desde hacía muchísimo tiempo. Se creía que él estaba en la casa de sus padres porque ellos habían dicho eso, pero nadie lo había visto ahí ni en ningún lado. Bajo este contexto, el día 17 de septiembre, los Laundrie informaron a la policía de que su hijo también había desaparecido. Dijeron que ellos lo habían visto por última vez el día 13 de septiembre, que les había dicho que se iba a hacer una caminata en la Reserva Natural Carson Reserve, cerca de su casa, pero que jamás regresó. Se organizó entonces a la vez una intensa operación de búsqueda en esta reserva, en donde participaron agentes del FBI, oficiales locales, perros rastreadores e incluso unidades especializadas en detectar restos humanos. Pero no se encontraron ni rastros de Brian ni tampoco de Gaby en la búsqueda que se estaba haciendo aparte por ella. Todo era un mar de incertidumbre. Además, la policía estaba teniendo que trabajar en zonas enormes. En el caso de Brian, estaban buscando dentro de toda una reserva. Y en el caso de Gaby, tenían zonas gigantescas de búsqueda. Porque si bien se tenía una cierta idea de dónde había estado ella por última vez, recordemos que estaba de viaje. Entonces, el espacio literalmente para buscar era enorme. Podría llevar años encontrar algo sin tener una ubicación precisa. Afortunadamente, en todo ese lío, apareció una ayuda que llegó desde el internet. Durante la búsqueda de Gaby Petito y luego de Brian Laundrie, varios creadores de contenido y youtubers empezaron a difundir información clave. Algunos incluso aportaron pistas importantes.
Uno de los más relevantes fue el canal Red, White and Bedroom, que se trataba de una pareja que documentaba su vida viajando en furgoneta. Resultó ser que el día 27 de agosto, mientras pasaban por el Parque Nacional Grand Teton, grabaron un video en el que por casualidad apareció una furgoneta muy parecida a la de Gabby y Brian. En estas imágenes se veía claramente que la puerta trasera de esa furgoneta estaba como entreabierta y que justo cuando el otro auto se acercó, alguien dentro cerró la puerta rápidamente. También en el video se notaban como unas sandalias tiradas en el suelo junto al vehículo, que se dedujo que eran de Gabby. Estos youtubers se enteraron de que Gabby había desaparecido. Como eran más o menos conscientes de que habían andado por las mismas zonas, decidieron revisar todo su material audiovisual y así encontraron ese fragmentito, esos segundos en donde aparecía aquella furgoneta que era muy parecida a la de Gabby y Brian. En cuanto vieron eso, decidieron entregar ese video a las autoridades. Literalmente gracias a este hallazgo, la zona de búsqueda de Gabby particularmente se redujo considerablemente, porque se pudo determinar más o menos qué zona era esa donde había aparecido la furgoneta y se hizo como un radio de búsqueda alrededor de esa zona. Poniendo todo el énfasis en esa área, el día 19 de septiembre las autoridades encontraron restos humanos en una zona justamente dentro del Parque Nacional Grand Teton. Lamentablemente, 2 días después, el día 21 de septiembre, se confirmó que esos restos eran de Gabby Petito. El informe forense reveló que Gabby había fallecido por estrangulamiento y que también presentaba signos de haber sufrido un traumatismo por una fuerza contundente. Gabby fue encontrada como acostada, digamos, abajo de un árbol, literalmente ahí en medio de una parte del Parque Nacional. Parecía como que la habían dejado, abandonado, tirado, como si fuera un pedazo de basura y nada más. Cuando les comunicaron la noticia a los familiares, claramente quedaron devastados. Intentaron aferrarse a todas las posibilidades de que esa chica no fuera Gabby, pero lamentablemente todo indicaba que obviamente sí era ella. El día 22 de septiembre, luego de confirmarse la muerte de Gabby, se emitió una orden de arresto federal contra Brian Laundrie. Es decir, que ahora se lo estaba buscando no solamente porque sus padres habían denunciado su desaparición, sino porque básicamente estaba siendo un prófugo ante el caso de un crimen en donde él era el principal sospechoso ahora. La búsqueda de Brian así continuó en esa reserva que habían mencionado sus padres durante varias semanas, hasta que finalmente el día 20 de octubre la policía decidió autorizar a los padres de Brian a que ingresen a la zona y también busquen junto con las autoridades. Sorprendentemente, después de que los padres entraron en menos de 1 hora, ellos hallaron restos humanos en un área que antes había sido sumamente inspeccionada. Junto al cuerpo hallaron una bolsa seca, una mochila y un cuaderno. Al día siguiente, el día 21 de octubre, se confirmó mediante registros dentales que estos restos humanos pertenecían a Brian Laundrie. El 23 de noviembre, el informe forense determinó que Brian había fallecido por una herida de bala autoinfligida en la sien izquierda. Después se dice que su identidad terminó de confirmarse con una prueba de ADN. Esto quiere decir que al parecer Brian fue hasta esa reserva natural a quitarse la vida con una pistola, básicamente. Así, en un giro de los acontecimientos, tanto Gabby como Brian fueron encontrados sin vida. La primera fase de la investigación había llegado a su fin, pero aún quedaban claramente muchas preguntas que resolver. ¿Qué había pasado verdaderamente? ¿Brian le había quitado la vida a Gabby? ¿Cómo llegó a darse esa situación? ¿Cómo pasó todo? Existían todavía muchísimas preguntas. En el cuaderno encontrado cerca del cuerpo de Brian, parecía haber una especie de confesión escrita por él. En el texto, Brian afirmaba que Gabby había sufrido al principio una caída en un arroyo, se había golpeado la cabeza y quedado inconsciente.
Ante el susto, al parecer Brian como que tomó la decisión de abandonar el cuerpo de Gabby ahí. Sin embargo, esta versión parecía no tener ningún sentido, porque como les conté, las pruebas forenses ya habían determinado que Gabby había sido asesinada y que además había sido estrangulada. Por ende, se dedujo que Brian había primero asesinado a Gabby, abandonado su cuerpo ahí, en el parque donde sucedió todo. Después se fue a Florida y terminó decidiendo quitarse la vida. Bajo todo este dolor, a los padres de Gabby les llegó ese video que les mostré que había filmado un policía el día en el cual detuvo a Gabby y Brian en Utah, en donde se la ve a Gabby sumamente angustiada, llorando, con ansiedad y demás, y desesperada. Los padres de Gabby contaron que no pudieron creer cuando vieron ese video. O sea, ustedes imagínense ser ellos, ser conscientes de que tu hija fue asesinada y que tan solo unos días antes pasó esa situación del video. La madre sospechaba ya, como les digo, que la relación de Brian y su hija no era la más sana, pero ni ahí se imaginaba que Gabby estuviera sufriendo tanto, y en verdad le destrozó el corazón ver ese video. Y por otro lado también le llenó de impotencia el hecho de pensar que las autoridades pudieron haber hecho algo, pudieron haber tomado un accionar diferente y literalmente la muerte de Gabby se evitaba. La policía tomó la decisión de creerle directamente a Gabby y a Brian de que supuestamente ella había sido la agresora, a pesar de que la situación se veía muy distinta porque Gabby estaba muerta de miedo, muerta del llanto, y Brian estaba lo más tranquilo del mundo y no hizo más nada. Simplemente los hicieron pasar una noche separados y después los dejaron seguir con su viaje como si nada hubiera sucedido. Cuando en verdad tendrían que haber estado capacitados los oficiales de policía para captar este tipo de situaciones de violencia doméstica, violencia de género, y accionar de forma adecuada. No le tendrían que haber permitido a Gabby volver a ver a Brian nunca más. O al menos tendrían que haber tomado otro tipo de accionar claramente, porque la muerte de Gabby se podría haber evitado claramente. Y por eso creo que este caso te destroza tanto el corazón, porque todos podemos ver ese video y creo que a todos nos va a generar la misma impotencia, la misma bronca de decir, podría haber evitado, recontra podría haber evitado. Y es más doloroso ver el video ahora siendo conscientes de lo que iba a pasar tan solo unos días después con Gabby y con esa relación. En medio de todo esto, los familiares de Gabby le organizaron un funeral. No obstante, debido a que los trámites forenses se demoraron, no le entregaron el cuerpo a tiempo a la familia y el funeral tuvo que realizarse con una urna vacía. Luego, a pesar del dolor, la familia de Gabby decidió transformar su pérdida en algo que pudiera ayudar a otros. Así nació la Fundación Gabby Petito, con el objetivo de brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica y prevenir casos similares. Tiempo después se hizo un hallazgo bastante polémico, pues se encontró una tarjeta que la madre de Brian le había escrito a su hijo, y la misma tenía como título "Quemar después de leer". Su contenido también tenía mensajes extraños. Por ejemplo, en un momento dice: "Si vas a la cárcel, hornearé un pastel y pondré una sierra dentro". Esta carta con estas frases encendió las alarmas y muchos interpretaron esa carta como un posible intento de encubrimiento o ayuda por parte de la madre hacia Brian. Además, recordemos que desde un principio la actitud de los padres de Brian fue sumamente extraña. Dijeron que su hijo estaba ahí en la casa con ellos, pero nunca nadie lo pudo ver. Después denunciaron su desaparición, las autoridades comenzaron a buscaron intensamente en esa reserva natural sin encontrar nada y, oh casualidad, en cuanto entran los padres a esa reserva, encuentran en menos de una hora restos humanos. Todo muy extraño. Por todo eso, muchas personas dedujeron que probablemente los padres de Brian desde un principio supieron lo que había pasado con Gabby y tomaron la decisión de encubrir y ayudar a su hijo. Muy posiblemente ayudándolo a escapar mientras ellos se encargaban, no sé cómo, de conseguir huesos humanos para hacerlos pasar como que eran de Brian.
Es un poco rebuscada esta teoría, la verdad, pero bueno, es lo que algunas personas piensan por cómo se dio todo. Se dice, como les comenté, que esos restos humanos que se encontraron fueron analizados y se comprobó mediante un análisis de ADN que sí eran de Brian. Pero bueno, si nos ponemos a hacer teorías conspirativas, podemos creer tranquilamente que los padres de Brian, no sé, le pagaron al laboratorio para que diera esos resultados cuando en verdad no era así. No sé, pero bueno, la verdad es que es todo muy extraño. Pero por un lado también siento que es un poco rebuscada toda esta teoría. No obstante, hay muchas personas que en verdad creen que Brian no está muerto, que está viviendo su vida en algún lado, posiblemente habiéndose después, no sé, cambiándose el rostro por alguna cirugía estética o algo así, y bueno, y que muy probablemente va a seguir viviendo su vida como si nada. Por su parte, Casey Landry, la hermana de Brian, explicó varias veces de forma pública que ella se sintió desde siempre totalmente excluida por su propia familia y que a raíz de todo lo que pasó, estuvo periodos largos de tiempo sin hablar con ellos. Básicamente con esto la hermana de Brian quiere como distanciarse de todas esas sospechas que se tienen hacia sus padres y dejar en claro que ella no tiene nada que ver con lo que pasó. Más tarde, en el año 2022, la familia de Gabby presentó una demanda por homicidio culposo contra los padres de Brian. En la demanda dijeron que los Laundrie sabían muy bien lo que había pasado con su hija desde un principio y que jamás habían hecho nada. La demanda se resolvió en el año 2023 con un acuerdo confidencial de $3 millones. Los Petito aclararon que ellos no habían hecho esta demanda por conseguir dinero en sí, sino bajo una idea de obtener algún tipo de justicia y responsabilizar a quienes intentaron encubrir la verdad. Este caso, por cómo se dio todo, tuvo claramente una enorme repercusión mediática y conmocionó al país entero. En el año 2024, Netflix estrenó un documental en el que participaron los padres de Gabby, compartiendo su testimonio y todo lo que vivieron durante la investigación. De esta forma, con el tiempo, el caso de Gabby Petito se convirtió en un símbolo de los peligros de la violencia doméstica y de cómo, si no se actúa a tiempo, puede terminar todo en una enorme tragedia. Como les digo, la intervención de la policía en Moab aquel día 12 de agosto, cuando se grabó el video, fue una total oportunidad perdida para salvar la vida de Gabby. A pesar de que la llamada al 911 decía que un hombre había golpeado a una mujer, la policía decidió no hacer absolutamente nada ante la situación. Este caso nos recuerda entonces la importancia de aprender a reconocer la violencia doméstica, pues no siempre es tan evidente. Aquí hubo para mí una situación de manipulación en donde Brian le hizo básicamente creer a Gabby que ella era la culpable. Y ella le terminó diciendo eso a los oficiales de policía: no, fui yo la agresora, fui yo la culpable, cuando no había sido así. Y esas cosas se tienen que aprender a detectar, porque generalmente en la violencia doméstica hay una de las partes, digamos la parte que es violenta, suele ser manipuladora, y es lo que sucedió en este caso. Espero al menos que después de esto tan horroroso que pasó, la policía, no solamente de Estados Unidos, de todo el mundo, se prepare mejor para saber accionar de forma adecuada ante estos casos, porque aquí literalmente no es ninguna joda, estamos hablando de que se podía salvar una vida. Y el caso de Gabby también fue como tan viral porque estábamos hablando de una chica que tenía el sueño de convertirse en una influencer, en una creadora de contenido, que había subido su primer video de YouTube tan solo unos días de perder la vida. Y todo eso creo para mí que generó como una conexión mucho más fuerte con Gabby, por eso te destroza mucho más el corazón, porque te acerca mucho más a quien terminó siendo la víctima. En esos videos que ella subió podemos conocerla mucho mejor, ver su personalidad, ver que en verdad era una chica súper alegre, que amaba la vida, que amaba vivir, tener experiencias, que tenía un gigantesco futuro por delante, que estaba disfrutando de, no sé, de todo lo que estaba viviendo. Y vino un HDP, para no decir otra cosa, y decidió en un segundo, así, terminar con su vida, terminar con todos esos sueños, con toda esa alegría, con toda, no sé, con todas esas ganas de vivir que Gabby tenía. Y eso siento que hizo, ¿no? Que marcó la diferencia, como en este caso, para hacerlo muy viral, porque es eso, te genera una conexión, al menos a mí me pasó eso, como que te genera mucha conexión, mucha cercanía con la víctima, te permite conocerla mucho mejor. Y nada, es muy distinto a obviamente por ahí solamente ver fotos y escuchar información sobre esa persona, ¿no?
te genera una cercanía mucho más fuerte. Y nada, es muy, 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 muy doloroso, muy impactante. Por eso decidí traerles este caso porque, no sé, cuando yo lo vi por Netflix y, no sé, es como que me llegó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, en parte me pongo en el lugar de Gaby y es como que digo, ay, no sé, me destroza el corazón de pensar lo que debe haber sufrido por ahí esos últimos días con Brian cuando las cosas se ponían feas, porque como les digo, yo hice un mini viajecito en comparación a lo que era lo que Gaby iba a hacer al sur, así me iba quedando en hoteles que iban reservando en el día, todo eso. Y no me puedo ni imaginar si me pasaba algo así, por ejemplo, de estar con una persona, supongamos que es violenta o que me hace pasar una situación así. No sé, no me puedo imaginar qué habría hecho o cómo habría actuado estando en una provincia que ni conozco, sin conocer a nadie, ni sin saber ni dónde estoy. Yo creo que literalmente, no sé, me habría dado tanto miedo que me volvía ese mismo día, no sé, pero es como que te destroza el corazón como pensar todo eso. Y nada, y darte cuenta cómo le arrebataron todos los sueños a Gaby, todo de un segundo al otro. Y que se podía haber evitado, está eso también en este caso, no solamente todo lo que les mencioné, sino que se podía haber evitado, por Dios, si la policía actuaba mejor. Yo no sé cómo harán estos oficiales de policía para vivir todos los días, les digo, cargando ese peso de que no hicieron nada por salvarla. O sea, no sé, debe ser muy feo. Pero así también de estas cosas, aunque suenen horribles, hay que aprender porque al menos que la muerte de Gaby no sea en vano, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de que ella subió su primer video de YouTube? Bueno, como les dije recién, unos días antes a que le quitaran la vida. Bueno, obviamente que ese video se hizo súper viral y hoy en día tiene millones de visualizaciones. Digamos que Gaby lamentablemente sí consiguió su sueño de ser influencer, pero no pudo estar ya aquí para disfrutarlo. No obstante, igual siento que ella dejó algo, una especie de legado, vamos a decirlo de alguna forma, porque yo veo que muchas chicas le comentan en ese video de YouTube cosas así como: hola Gaby, hoy me decidí salirme de esa relación tóxica en la que estaba, de esa relación violenta, por fin tuve la fuerza de dejarlo, de avanzar y todo eso. Y muchas dicen como: vos me inspiraste a dejarlo y cosas así. Entonces siento que, no sé, que esas cosas hacen que su fallecimiento no sea tan en vano. Por más de que sea espantoso, pero al menos digo que no quede tan en la nada. Porque además está el tema de que supuestamente Brian falleció, entonces como que nunca se va a terminar de hacer justicia por Gaby. Hasta esa bronca hay en todo este caso. Así que bueno, creo que toda esta historia nos puede dejar una gran enseñanza, vamos a decirlo de alguna forma, como de estar atentos a señales de violencia doméstica, de violencia de género, etcétera, y aprender a accionar ante esas situaciones, no solamente si nos pasa a nosotros, sino también por si algún ser querido está pasando por eso. Y si vos estás pasando por algo así, personalmente, no soy ninguna consejera ni nada de eso, simplemente te invito a volver a ver, o volver a reflexionar sobre todo el caso de Gaby, y si es tu caso o si te sientes identificado o identificada, puedas, no sé, gracias a eso, juntar un poco más de fuerzas, valentía o lo que sea que te falte para intentar salir de esa relación o de esa situación. Recuerden que no están solos, siempre pueden pedir ayuda. Yo sé que a veces es complicado, pero no crean que tienen que pelear solos ante esa situación. Y bueno, yo sé que es difícil, por un lado, aceptar que uno está viviendo una relación violenta, y por otro lado, más aún difícil es accionar para salir de eso, pero no es imposible. Y bueno, como les digo, espero que este caso, este video, por Gaby también, a las personas que están pasando esto, los ayude, ¿no? Los impulse un poquito más a poder dar el siguiente paso y salir de esa relación violenta, o donde sea que estén, que haya violencia, básicamente. Por ahí claramente hay muchos casos que no van a ser tan extremistas como este, ni van a terminar así, pero de todos modos no está bien. Estar en un vínculo tóxico o violento, por más de que no llegue a niveles tan extremos. Si llega a niveles tan extremos, obviamente peor, pero no, a veces, no, o sea, de por sí la violencia, por más mínima que sea, no está bien. Y punto. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Caterina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Ay, bueno, les digo que sí, son muy tristes los saludos, pero
Es que este caso me llega mucho. Y la verdad estoy como muy conmocionada, como que quiero llorar. En serio. Yo les dije que soy de llorar fácil. Bueno, quiero llorar. Así que quiero cortar ahora porque no sé, ya tengo las energías muy bajas, la verdad. Así que nada, espero les haya resultado de interés este video. Y nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, notificaciones y todo eso. Y bueno, yo por mi parte los veo a la próxima.